El cáncer es una desregulación de una célula que se vuelve un poco loca y desregula su manera de crecimiento y crece más de lo necesario, desregula su metabolismo, desregula o pierde su conocimiento de espacio. Estoy aquí y tengo una célula aquí y entonces no puedo crecer más porque tengo una vecina y una vecina, y se vuelve cada vez menos diferenciada, es decir, digamos que involuciona en su desarrollo y puede colonizar otros tejidos, implantarse. Es un desequilibrio. Un cáncer hereditario es un cáncer que aparece en un paciente que tiene una variante en el genoma que le confiere un riesgo mayor que el de la población general a desarrollar un tumor. Como la mutación, bueno, la podemos llamar mutación porque clásicamente se han llamado mutaciones, pero son variantes en el genoma. Está en todas las células de su cuerpo y también en sus células, en sus gametos. Esa variante puede heredarse y, por lo tanto, se transfiere a la descendencia, ¿vale? Entonces, podría transferirse el riesgo, que lo que se hereda es esa variante y, por tanto, el riesgo a desarrollar el tumor, ¿vale? No el tumor por se. Pero como eso se hereda, los llamamos cánceres hereditarios. Además, esas variantes pueden conferir riesgo no solamente a un tipo de tumor, sino a varios tipos de tumores o a otras características clínicas en un paciente. Y por eso a veces se llaman síndromes, porque tenemos una miscelánea de características clínicas que se asocian a un tumor benigno, junto con un tumor maligno, junto con un trastorno en el desarrollo, y entonces se llama un síndrome de predisposición al cáncer. Un tumor raro o un síndrome de predisposición al cáncer son síndromes raros porque son poco frecuentes. Es un dato de frecuencia, es cuántas veces aparece o puede aparecer una variante de ese tipo en la población general. Afortunadamente son raros, se da con una frecuencia menor a, pongamos, 1 de cada 2.500 individuos, que es uno de los estándares para determinar que una enfermedad es rara, ¿no? Entonces, en estos síndromes, los síndromes son los que son raros, ¿vale? Quizás hay síndromes que se caracterizan por el desarrollo de cánceres que son igual que un cáncer esporádico de colon, pongamos, o de mama. También hay síndromes que se caracterizan por el desarrollo de otros tumores o de otros cánceres que esos sí en sí son muy, muy raros, es decir, que aparecen muy, muy, muy rara vez. Que se diagnostique uno de esos cánceres tan raros es una de las claves para, digamos, identificar que puede haber una causa genética detrás, porque de otro modo no son cánceres que se ven en la población general. Creo que la gran mayoría de los tumores, de los cánceres, son esporádicos en un 90%. Entonces, en esos cánceres los causas son factores externos al individuo. La dieta, el tabaco, por supuesto, el alcohol, radiaciones, algunos químicos, en un 90%. Hay un pequeño porcentaje de cánceres en lo que el factor principal es hereditario o, digamos, el genoma del paciente que va a desarrollar el cáncer. Esta es una pregunta con trampa. Sí se puede prevenir si sabes que se va a desarrollar. De hecho, cuando el trabajo que hace la gente que trabaja en cáncer hereditario, en investigación o en clínica, va precisamente orientado a prevenir la aparición de cánceres hereditarios, ¿vale? O de tumores hereditarios. En estos tiempos de la medicina personalizada, lo que nosotros hacemos es prevención personalizada, ¿vale? Entonces, en ese sentido se puede prevenir. El primer cáncer en una familia que aparece de novo, es decir, que no sabemos que hay una historia familiar, ese, desafortunadamente, como no sabemos que va a existir, no se puede prevenir. Se podría prevenir del mismo modo que se puede prevenir cualquier cáncer que sea esporádico.
Mi opinión personal es que sí, que es mejor que el paciente lo sepa, siempre respetando la decisión del paciente. Hay pacientes que no lo quieren saber. Yo creo que tal y como avanza la ciencia y el conocimiento, aunque en un paciente concreto tener esa información no pueda solucionar su tratamiento, no pueda determinar un tratamiento idóneo, quizás ese conocimiento ayude a su descendencia, sin lugar a dudas. Incluso si es un paciente que no tiene descendencia y esa información no nos ayuda para prevenir otros casos en la familia, nos puede ayudar a extraer información que sea útil para otros pacientes en el mundo que tengan la misma variante o una variante del mismo gen, por ejemplo. Ayuda al conocimiento y a cómo nos vamos a enfrentar a ese tipo de enfermedad en la población general. Por supuesto, siempre apoyando al paciente con un consejo genético adecuado que le ayude a integrar y a asumir a lo que se está enfrentando. Pues nosotros nos encargamos de estudiar la naturaleza y la biología de cánceres asociados a síndromes hereditarios, pero en concreto nos encargamos de síndromes bastante raros que aparecen en edad pediátrica, aunque también se puedan dar en el adulto. ¿Vale? Tenemos 3 líneas de proyectos actuales. Uno se centra en síndromes que están asociados a una disfunción de una maquinaria que regula la expresión de otros genes. Es como un maestro de orquesta. ¿Vale? En otro de los proyectos nos encargamos de tumores benignos de cerebro. Y en otro de los proyectos estudiamos tumores de ovario que no son el tumor de ovario más común, que no son epiteliales, son tumores de ovario raros y además muy variados y de los que se sabe poco acerca de su biología, de cómo es su genoma, de qué procesos biológicos se dan lugar en ese tumor, en los que no hay diagnóstico claro o en los que no hay un tratamiento dirigido. Como estudiamos síndromes raros, a veces no se sabe la causa, ¿vale? A mí me gusta buscar qué causa genética hay detrás de un fenotipo raro, es como un puzzle. Entonces, averiguar cuál es la causa tiene una repercusión directa porque podemos ayudar a mejorar el manejo y el seguimiento del paciente y de su familia, ¿vale? Y de otros pacientes que haya por el mundo que tengan el mismo fenotipo. Eso digamos que es descubrimiento de nuevos genes que se asocian a síndromes raros, ¿no? de predisposición al cáncer. Además, como estudiamos la biología de los tumores, esto nos ayuda a saber qué está pasando en el tumor a nivel molecular y a identificar por dónde puede ser vulnerable un tumor para, digamos, identificar candidatos de nuevas terapias o para identificar qué terapias actuales podrían utilizarse con esos tipos de tumores. El conocimiento que generamos no solamente sirve para los tumores que estamos estudiando en ese momento de un paciente con una variante en el genoma, es decir, de un caso hereditario, también puede aplicarse a tumores que sean del mismo tipo, pero que sean esporádicos, que no se deban, o sea, que molecularmente se deban a una alteración en el mismo gen o en la misma vía molecular, pero que no haya una causa hereditaria. Yo empecé la investigación cuando era una estudiante de biología en la Universidad de Salamanca. En aquellos momentos estudiábamos fibrosis quística en ratón, en páncreas, como becaria interina. Después me marché, estuve un verano también de interina en fisiología animal, también en la Universidad de Ege, en Turquía.
Y luego me fui a Islandia, a Reykjavik, y cambié completamente. Hice estudios moleculares de inmunidad innata y decidí que no me gustaba. Y entonces empecé un doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en genética humana, en cáncer hereditario, pero en poliposis familiar. Y además era parte del grupo de cáncer familiar y veía síndromes raros y aquello me gustaba más. Entonces me marché a Canadá, a la Universidad McGill, a hacer un postdoc en concreto en esto, en síndromes hereditarios, pero caracterizados por tumores raros o en síndromes muy poco frecuentes. Y ahí es como empezó esto y después del postdoc me convertí en profesora allí y luego me vine en enero de 2020 al IDIVEL para seguir trabajando en lo mismo. El programa de cáncer hereditario del ICO y del IDIVEL es muy multidisciplinar y tiene un brazo clínico muy grande. Cuando te dedicas a síndromes hereditarios tan raros, tener un equipo multidisciplinar es clave, un laboratorio de diagnóstico tan fuerte porque tiene tecnologías que necesitamos cada día y que nos ayudan mucho, y un brazo clínico tan amplio porque nos ayuda a identificar nuevos pacientes o al seguimiento y nos aporta conocimiento que yo no tengo porque no soy clínica, ¿no? Pero además, cuando estudias síndromes tan raros y tan variados, estar en un entorno clínico tan grande como Belviche es una garantía para que siempre haya un especialista de un tumor al que no nos hayamos enfrentado nunca y que nos pueda ayudar a diagnosticar o a conseguir muestras o a tener su criterio como clínico especialista, porque ya te digo, son síndromes variados en los que no siempre nos hemos enfrentado al análisis de un tipo tumoral en concreto. Y lo mismo pasa en el aspecto molecular, en el IDIVEL, porque cuando identificamos variantes que creemos que son la causa, muchas veces están en genes en los que yo jamás había estudiado antes o nuestro equipo nunca había estudiado antes. Entonces, poder tener a alguien cerca que sea un especialista en ese tema es clave, porque si no, pues estaríamos muy perdidos. Como sueño me encantaría, he tenido un sueño hace mucho tiempo, que es desarrollar un test de diagnóstico que sea bueno, bonito y barato para identificar cualquier tumor de ovario hereditario en una mujer de cualquier lugar del mundo. Y no me refiero al mundo occidental, o sea, algo que sea tan fácil que lo puedan llegar a utilizar en un país de África en el que no necesiten una alta tecnología.